Bueno, por último tenemos lo que son los métodos genéticos o moleculares. No sé si quieren parar un ratito o si están muy cansados o si seguimos, si están bien seguimos. No sé cómo los chicos. Yo por mí seguiría, profe, pero bueno, no sé. Bueno, Dicen Por mí que sí, sí, seguimos. que sigas, vale. bueno, dale, bárbaro. Profe, Sí, a mí me queda una duda con lo de precipitación. ¿Cómo vienen sí. los kits para aplicar? Como son frasquitos donde vos tenés los antígenos específicos y tenés como esas tarjetas, como mostré en las de látex, son tarjetas y tenés un círculo y en cada tarjeta que se da a nivel, vos en cada círculo pones tu muestra y pones el reactivo. Y vienen incluso con unas varillitas metálicas donde vos homogeneizas la muestra y sobre esa tarjeta vos vas a controlar, poniendo los controles positivos y negativos, si aglutina o si precipita o no precipita. ¿Mm? Bien, y para que quede balanceada, digamos, esa carga antígeno-anticuerpo, como... Y justamente eso es un problema por el cual las precipitaciones están ya casi en desuso. Yo les conté que está la reacción de precipitación porque fue una de las primeras inmunológicas y porque existió, pero se han avanzado mucho en las otras técnicas, entonces, porque eso es el problema más grande, para cuantificar, vos le estás complejizando la técnica si vos tenés que hacer una cuantificación previa. Entonces, en realidad, y una de las cosas es, no solo lo que vos estás preguntando, sino que a nivel de reproducibilidad, la técnica por ahí no tiene tanta reproducibilidad, porque si recuerdan, yo les dije que vos estás condicionado en cuanto a la temperatura, el pH en el lugar en donde vos estás haciendo la reacción, la concentración de electrolito. Entonces, como no es reproducible, ¿sí? Las técnicas, si se van mejorando, van perdiendo uso. Entonces, la de precipitación se las cuento, se las conté porque existe, pero hoy en día no se usa casi. Ah, bien, listo. Gracias, profe. Bueno, de nada. Bueno, por último tenemos las técnicas genéticas o genético-moleculares. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. De nuevo, ustedes, por favor, chicos, me frenan si hay algo. Yo por ahí a lo mejor uso alguna palabra que yo creo que ustedes la saben o tienen claro el concepto. Si no es así, avisen o escriban por el chat y la profe Caro o Enrique me avisan, ¿sí? Las técnicas genéticas se basan en identificar ya sea ADN o ARN microbiano, es decir, de la bacteria o del microorganismo blanco que yo quiero detectar. Yo acá les puse un gráfico para que recuerden una estructura de cómo es el ADN. Si ustedes se acuerdan, el ADN tiene un esqueleto, ¿sí?, de azúcares. Ese esqueleto de azúcares está unido a través de uniones fosfato, y hacia el centro de cada una de las dos hebras, porque es doble hebra, tenemos las bases, ¿sí?, las bases nucleotídicas, que son la timina, la citosina, la guanina y la adenina para el caso del ADN, que se unen entre sí formando puentes hidrógeno. El ADN en condiciones normales está enrollado formando esa doble hélice. Esto se los cuento porque en las slides que vienen vamos a explicar algunas cosas que le pasan a ese ADN, entonces para que ustedes tengan presente la estructura. Dentro de los métodos vamos a ver lo que es hibridación, la técnica de PCR convencional, la técnica de PCR en tiempo real, los microarreglos y biosensores. Bueno, la hibridación, que es la más sencilla. Siempre empezamos por la técnica más sencilla o más fácil. Yo necesito una muestra de ADN, entonces yo voy a extraer mi ADN y lo voy a montar sobre un portaobjeto. Si ustedes ven el gráfico, ¿sí?, o las referencias del gráfico, arriba tienen una doble hebra de ADN enrollada que está de color celeste. Eso es mi ADN como está en la muestra original. Yo lo voy a montar en un portaobjetos y lo voy a desnaturalizar, es decir, a través de calor voy a aumentar la temperatura para que se rompan los puentes hidrógenos entre las bases y las hebras de ADN se separen, ¿sí?, se abren. Eso es desnaturalizar. Y voy a recurrir a unas sondas. ¿Qué son sondas? Son oligonucleótidos sintéticos, es decir, son bases nucleotídicas o sondas que yo voy a sintetizar en el laboratorio
¿Y por qué son sintetizadas en el laboratorio? Yo voy a hacerlas específicas o complementarias a una región del ADN que a mí me interesa ver. Es como si yo me dijera, bueno, a ver, yo voy a buscar tal gen. Yo sé la secuencia de ese gen, sé cuál es la secuencia de bases nucleotídicas de ese gen y voy a diseñar una sonda que pegue o que sea homóloga o complementaria, les estoy dando todos los sinónimos, a lo mejor así los ayuda, a una región blanco que yo quiero detectar. Entonces yo voy a sintetizar esa sonda y la voy a marcar, si no, no voy a poder ver que la sonda pega o no pega a la región del ADN que yo quiero encontrar. La voy a marcar. ¿Con qué la puedo marcar? La puedo marcar con enzimas, con fluorocromos o con radioisótopos. Entonces, yo voy a tener esa sonda que en el caso del gráfico está representada con una colita, si ustedes ven es una colita lila, y tiene una bolita que representa el fluorocromo, ¿sí? Mi sonda de ADN sintética que yo hice a priori va a tener la marca del fluorocromo. Una vez que yo desnaturalice el ADN de mi muestra, la voy a mezclar con la sonda. ¿Qué pasa? Si esa sonda encuentra una región homóloga o complementaria en la ADN de mi muestra, se va a pegar. Y si se pega, yo voy a detectar fluorescencia, ¿sí? Si se pega, yo voy a ver esa fluorescencia y eso va a querer decir que el gen que yo estoy buscando está en mi muestra. Esta técnica es bastante simple, entonces las ventajas que tiene es que es simple o es rápida, es económica porque no requiere un instrumental extra y se suele usar para microorganismos de crecimiento lento como son Mycobacterium o Mycoplasma, por ejemplo. La desventaja que tiene es que la sensibilidad es baja con respecto a los métodos que vamos a ver a continuación. Entonces ahora se va complejizando un poquito, ¿por qué? La segunda técnica que vamos a ver se llama PCR. PCR viene del inglés Polymerase Chain Reaction, que es reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? La polimerasa es la enzima que copia el ADN o sintetiza ADN, y ya les voy a explicar por qué se llama en cadena. Yo voy a necesitar, para hacer una reacción de PCR, los ingredientes que están ahí, ¿sí? Voy a necesitar un ADN molde de un microorganismo blanco o de mi muestra. Voy a necesitar cebadores, esos cebadores los pueden encontrar llamados o denominados cebadores, iniciadores, primers o sondas, son todos sinónimos, ¿sí? Complementarios, son como pedacitos de ADN que yo sintetizo, también con la misma lógica, que van a ir a pegar a zonas complementarias u homólogas del ADN que yo quiero encontrar. Entonces, si se fijan en el gráfico, yo tengo pintado con colores como si estuvieran representadas las dos hebras del ADN, y cada uno de esos colores representa las 4 bases nucleotídicas, ¿sí? Del ADN, la roja la timina, la celeste la citosina, la verde la adenina y la amarilla es la guanina. Además de eso, yo voy a poner los cebadores, que son los pedacitos de colores que tengo sueltos acá abajo, que van a ser específicos. Voy a poner la enzima polimerasa, que está representada por ese circulito lila, y los nucleótidos, ¿sí? Para que tenga de dónde armar ese ADN que yo quiero armar, la polimerasa. Todo eso sucede en un medio líquido, entonces yo voy a tener un buffer y generalmente sales como el magnesio o el manganeso, que son sales que ayudan o activan a la polimerasa. Esta es una de las técnicas que vino como un poco a agilizar no solo la microbiología de alimentos, sino la genética en general, porque es una técnica que es altamente sensible y es muy específica. No cuantifica la PCR convencional, pero agiliza un montón, porque si ustedes ven un método convencional para detectar ponerle el nombre y el apellido a un microorganismo puede llevarme 70 horas, y en el laboratorio con una PCR entre 4 o 5 horas logro un resultado, una identificación. Es altamente reproducible, es decir, que yo lo puedo hacer acá en determinadas condiciones con una muestra, y si en otra persona, en otra parte del mundo, en un laboratorio, tiene la misma muestra y replica las condiciones, va a lograr el mismo resultado. Aumenta muchísimo la capacidad de análisis porque optimiza todo lo que son muchísimas muestras en paralelo.
La desventaja es que el laboratorio tiene que tener un termociclador, que es un equipo específico donde sucede toda esta reacción, que ahora les voy a contar cómo sucede. Igual, hoy en día, como ha avanzado tanto la adopción de esta técnica, cada vez cuesta menos adquirir un termociclador. ¿Cuáles son los pasos de esta técnica? La reacción de PCR tiene 3 pasos, ¿sí? Uno de desnaturalización, uno de hibridación y uno de elongación. La desnaturalización, como ya les conté, es que por un aumento de temperatura, por un calentamiento, se separan las hebras porque se rompen los puentes de hidrógeno. Entonces se separan las 2 hebras. En el segundo paso yo voy a hibridar, es decir, mis cebadores van a buscar a lo largo del ADN molde a ver si encuentran la región complementaria. Cuando encuentran la región complementaria, se pegan, ¿sí? Eso es hibridar. Y el paso 3 es la elongación, donde la polimerasa, representada por ese circulito, que es la enzima, se va a agarrar a ese cebador y va a empezar a tomar los nucleótidos del medio y va a ir copiando hacia un lado y hacia el otro lado de la hebra. Esos son los pasos del ciclado. ¿Qué cosas importantes hay que tener en cuenta? Que la selección de los genes blancos, es decir, los genes que yo quiera amplificar, tiene que ser correcta. Tiene que ser la adecuada, porque si no me va a dar error mi técnica. Generalmente hoy en día se usa muchísimo en todo lo que son bacterias patógenas. Por ejemplo, para Escherichia coli se amplifican mucho los genes que codifican para las gigatoxinas, la ST1, la ST2, factores de virulencia como la hemolicina o la intimina, y también se amplifican regiones como la del ARN16S, que ya les voy a contar un poco para qué sirve, por las dudas no lo recuerden también, de biología. Otra cosa a tener en cuenta en el momento de hacer una PCR es que hay sustancias inhibidoras en las matrices de alimentos. Esas sustancias inhibidoras pueden reducir la eficiencia de la PCR, entonces tengo que tener presente cuáles son esas sustancias inhibidoras y tratar de hacer protocolos de extracción de ADN que dejen a mi muestra lo más limpia posible. Grasas, alimentos con mucha grasa, alimentos con muchas proteínas, con hemoglobina, por ejemplo, son sustancias que inhiben la PCR, ¿sí? En este gráfico yo les cuento por qué se llama reacción de amplificación o exponencial. Si ustedes se fijan, la zona roja del dibujo representa el ADN blanco que yo quiero encontrar, ¿sí? Entonces yo tengo mi ADN molde y tengo la región roja. Cuando se da la PCR en el primer ciclo y se desnaturaliza el ADN y se separan las hebras, se va a hacer una copia de una hebra y otra copia de otra hebra. Entonces voy a tener 2 copias. Esto se va a ir replicando y en un segundo ciclo voy a volver a desnaturalizar el ADN y voy a volver a copiar y voy a tener 4 copias. Y así se va a ir dando, ¿sí?, de manera exponencial, por eso se llama exponencial justamente. Voy a ir aumentando el número de copias que tengo de mi muestra. Al punto tal que, por ejemplo, en reacciones de PCR que suelen llevar 30 o 35 ciclos, donde se dan las 3 reacciones que les conté, la desnaturalización, la hibridación y la elongación, puedo llegar a tener 68 billones de copias de ADN partiendo de una sola copia, ¿sí? Por eso es importante tener conciencia de la sensibilidad. La sensibilidad del método es que aunque yo tenga una única copia de ADN, si yo uso esta técnica la voy a amplificar tantas veces que puedo llegar a tener 68 billones. Eso radica en la importancia de la sensibilidad del método.